Muchachos, seriamente no sé cómo empezar este video. Se supone que quería estar continuando la saga de mis desventuras amorosas, pero no puedo continuarlo. Hay algo que no me deja hacerlo, o al menos no por ahora. Y es que hay una voz en mi interior que me reclama salir, pero no puedo permitir que haga eso. Cuéntales de nosotros. No, no lo haré. No puedo permitir que salgan, váyanse. No importa cuánto te resistas, terminarás hablándoles de nosotros. No, no lo voy a permitir. No permitiré que cobren vida. Mientras yo esté acá, ustedes no cruzarán la línea entre mi subconsciente y la realidad. Ni siquiera aunque esto te traiga visitas. Muy bien, muchachos, sean bienvenidos al especial de Halloween, que ya no es el especial de Halloween porque ya se me pasó la fecha, pero igual va a ser un video con temática de Halloween, porque de todas maneras sigue noviembre y en noviembre viene Día de Muertos en México y sería muy estúpido de mi parte no aprovechar eso para generar visitas, pero si no genera visitas igual lo voy a subir porque de todas maneras ya empecé este guión y la verdad no se me ocurren ideas para nuevos videos porque en mi cabeza aún es Halloween, así que bienvenidos al especial de Halloween, que ya no es el especial de Halloween porque se me pasó la fecha, pero igual va a ser un video con temática de Halloween porque de todas maneras. Pero antes de arrancar, quiero invitarlos a salvar a este pobre youtuber de caer en la hambruna. Ya son 10 meses donde no he comido nada. Sé que debería estar trabajando, pero no hay que ser un genio para darse cuenta de que soy flojo. Digo, soy youtuber, creo que eso es obvio. Así que si su hermosa alma caritativa, llena de bondad y humildad, le dice que es buena idea apoyar a este pobre hambriado, pueden apoyarme dando like, comentando, compartiendo y suscribiéndose para que mi contenido pueda llegar a más gente. De antemano les agradezco por ver el video y recuerden, un youtuber alimentado es un inmigrante menos en Estados Unidos. Ahora sí, Empecemos. y quiero hacerlo aclarando que a diferencia de otros videos, este no tiene una secuencia en específico, pues a lo largo de mi vida he tenido bastantes encuentros con lo que a lo paranormal se refiere, incluso desde antes de que mis padres me concebieran, pero entre las primeras cosas que recuerdo es el suceso que ocurrió cuando tenía alrededor de 3 años. El pequeño Geo se encontraba en la casa de sus abuelos paternos, como era de costumbre, ya que sus padres trabajaban todo el día, así que siempre lo dejaban al cuidado de los ya mencionados. Por ese lugar, al frente de esa casa, vivía un amiguito con el que jugaba la mayor parte del tiempo. Por lo general jugábamos afuera, en la calle, y antes de que piensen que es irresponsable dejar salir a jugar a un niño de 3 años solo, tengo para decirles que tienen razón, es algo irresponsable, no lo hagan. Pero en el caso de mi pueblo está bastante justificado, nunca ha sido inseguro, lo único peligroso es el calor, de resto todo bien. Igual eso no se roban a los niños pobres, así que no importa. Como mencioné anteriormente, mi vecino y yo solíamos jugar en la calle, pero llegó un día en el que nos hicieron jugar dentro de la casa por alguna razón, así que simplemente nos entramos. La casa de mis abuelos era muy linda, tenía lo típico: sala, patio, cocina, otra sala, un baño, un loro, 2 inmigrantes y 3 habitaciones. Estas habitaciones estaban divididas por integrantes de la familia, así como en ricitos de oro. En la primera habitación dormían mis abuelos, en la segunda mi tía y en la tercera dormíamos nosotros. Y hasta ahí todo bien, hasta que menciono que no mucho tiempo atrás, esa solía ser la habitación de mi difunto tío, del cual heredé el nombre, por cierto. Y justo esa habitación fue donde nos mandaron a jugar. Ese lugar era peculiar, la energía era muy pesada y me daba mucha incomodidad estar ahí solo, lo cual es extraño, porque en esos tiempos yo obviamente no tenía percepción de lo que era la muerte o el miedo, así que técnicamente no tenía sentido que me sintiera de esa manera, aunque igual en ese momento no sentí miedo, o no tanto, porque estaba acompañado básicamente. Así que pasamos ahí toda la tarde y una parte de la noche jugando, charlando, peleando y planeando un nuevo sistema socioeconómico, lo típico de los niños. Cuando se hizo algo tarde, mi amigo tuvo que irse, así que yo me tuve que quedar solo en esa habitación. Al principio todo iba bien, yo dejé las luces prendidas y la puerta abierta como para mitigar esa sensación de incomodidad que me daba estar ahí solo, y para distraer más la mente me puse a jugar con mis juguetes, así que estaba tranquilo, aunque eso no duraría mucho. Como era de noche y había estado jugando, pues se me olvidó comer, así que me dispuse a ir a pedir que me dieran mi comida. Yo me levanté, organicé mis juguetes y me dirigí a la puerta, y cuando estaba a punto de llegar a ella, se cerró con candado, y no contento con eso, se me apagó la luz. Yo grité, pataleé y golpeé fuertemente la puerta, y a pesar de que en la casa estaba mi abuela, mi abuelo y mi tía, nadie me escuchó porque nadie me abrió la puerta. Y sí, puede que me estuvieran ignorando, pero prefiero pensar que no me escucharon. De repente, mientras lloraba, yo sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Pero ¿usted sabe quién se iba a girar para mirar? Así es, su madre, porque yo no. Yo solo podía llorar y gritar del miedo, esperando que alguno me socorriera, pero nuevamente nadie vino. Estuve encerrado ahí mucho tiempo, como unos
30 segundos. Y luego de esos 30 segundos me dejaron salir. Porque sí, me dejaron. Pues resulta que no solo se cerró y apagó todo solo, sino que también todo volvió a abrirse y a prenderse solo. Ya se imaginarán lo cagado que quedé después de eso. Que incluso más cagado que en el video donde literalmente me cago. Yo no volví a pisar esa habitación solo ni aunque me pagasen. Pero bueno, al final pude salir y al parecer nadie se dio cuenta de que me había pasado todo eso. Hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita muy grande en mi vida y supongo que así se quedará. Luego de ese suceso pasaron varios años sin que ocurriera nada, o al menos no de esa magnitud, aunque en 2 ocasiones me gritaron al oído, pero esto pudo haber sido solo un sueño, así que no lo cuento. Transcurriendo alrededor de... a ver, sí, cuando me cerraron la puerta tenía 3 y ahora en este otro suceso tenía 12. Eso quiere decir que pasaron 9 años, creo. Ahora ya era un preadolescente, un puberto, un jovenzuelo en busca de chiquititas que no aparecieron. Pero ¿saben qué sí se me apareció? Un puto fantasma le entraba a mi habitación. Y sí, se veía idéntico a como lo plasman en las películas. Primero que nada, tenía la forma del ser que más terror me da en el mundo. Y fuera de eso, tenía la típica ropa blanca y el cabello hacia el frente. Yo sé que es una fantasma de película de terror mal hecha, pero en serio lo vi, era muy tangible. Igual y tampoco me sorprendió tanto ver algo así en esa casa. Ah, cierto, no lo mencioné. En el transcurso de los años pasaron muchas cosas. Entre esas la separación de mis papás, la muerte del mono Jojoy. Jojoy. El mundo se iba a acabar, pude ir a Colombia jugando un mundial, yo me desmayé y convulsioné 2 veces. Y la más importante, nos independizamos por fin, después de mucho tiempo. Y fue ahí donde llegamos a esa casa con vibras peculiares. Se suponía que estaba más o menos libre de energías negativas, porque éramos los primeros inquilinos. Pero sí se sentía una aura pesada. Y había 2 cosas que ocurrían frecuentemente. Una era que la puerta del baño siempre se cerraba sola. Y a ver, no descarto que el fantasma simplemente quisiera privacidad, pero tampoco era necesario hablarme al oído cuando me iba a ir a dormir, porque sí, esa era la segunda cosa que pasaba a menudo. Aunque creo que de las cosas más terroríficas que pasaron en esta casa ni siquiera las he mencionado. Empecemos por el hecho de que era un 5.º piso, en unas torres que parecían hechas con plastilina. Y es que las escaleras ni siquiera estaban hechas con materiales realmente resistentes, eran varillas de cama. Por Dios, te llegabas a tropezar, no la contabas. ¡Conche tu madre! Cada escalón que subías era un paso más cerca del cielo, literalmente. Tampoco puedo olvidar mencionar que como todo estaba hecho y puesto como a las malas, cuando llovía muy fuerte, al pegar el viento con las ventanas se escuchaban ruidos similares a lamentos y gritos. Era una experiencia muy aterradora, aunque no me causó tanto miedo y pánico como cuando me enteré que en esa zona no podía tener wifi. Pero bien, ahora sí, hablemos sobre el avistamiento que le da el nombre a este video. Vayamos a... La casa del cabrero. Mi madre y yo llegamos a esta casa a principios de 2017, luego del video en la que ya anteriormente mencioné. Esta era un poco más pequeña, pero estaba ubicada en una zona mucho mejor a la anterior, así que representaba una especie de avance en nuestras vidas. En este lugar todo transcurría normal, no pasaban cosas tan interesantes. Más allá de ser el escenario principal para reunirme con mis amigos o verme con la pareja que mencioné en el video anterior, pues no ocurría gran cosa. Pero llegó una noche que lo cambió todo. Resulta que a mi familia, es decir, a mi mamá, a mi padrastro y a mí, se nos dio por tener noches en las que veíamos películas de terror. Esto era algo nuevo porque entre los planes de mi mamá y los míos nunca estaba como opción ver películas de terror. Pero con la llegada de mi padrastro y el afán de compartir los tres, pues simplemente hicimos caso a su propuesta y nos pusimos a ello. En lo personal, nunca me ha gustado porque realmente no siento miedo ni tampoco me gusta sentirlo. Así que por eso las evitaba. O bueno, esas eran las razones realistas. Porque mi lado más conspiranoico creía y cree firmemente que esas cosas abren portales. No sé cómo, no tiene una base científica, simplemente lo creo. Aunque luego de esa noche que les mencioné, quedé con pruebas suficientes para creer muy seriamente esta hipótesis. Unos días después de haber tenido esa espectacular noche de película de terror, la casa empezó a sentirse extraña. El ambiente había cambiado mucho y puedo afirmar que esto no era sugestión o algo por el estilo. De verdad se sentía rara, algo había cambiado. Incluso ahora me daba miedo estar solo y no entendía por qué. Y fue en una de esas veces en las que me quedé solo que tuve el primer avistamiento. Mi mamá y mi padrastro habían salido, creo que a bailar o algo así, así que yo me quedé solo y como era viernes simplemente aproveché para desvelarme. Jugué Xbox alrededor de 3 horas y cuando me cansé busqué una película para verme, pero como ya estaba tan tarde me ganó el sueño, así que simplemente dejé el televisor encendido y cerré los ojos. Pero no por mucho tiempo, pues sentí como si no estuviera solo en la habitación. Tenía esa extraña sensación de que me observaban. Creo que ustedes entienden. Digo, por si no se han dado cuenta... Hay alguien detrás de ustedes. En fin, yo al sentir esta extraña sensación, abrí los ojos por instinto, y cuando lo hice, vi la figura de una persona totalmente vestida de blanco, que lentamente pasaba por mi lado, y que al llegar al final de la habitación,
simplemente se desvaneció sin dejar rastro. Es muy raro porque a pesar de estar viendo algo así tan físico, tangible y real, supongo, en ningún momento tuve miedo. De hecho, no sentí nada. Luego de eso hice como si fuera lo más normal del mundo y seguí durmiendo. No fue sino hasta que desperté que caí en cuenta de lo que había visto. Pero pues tampoco le di mucha importancia. Simplemente seguí con mi vida y lo agregué a una más de mis experiencias. Pero después de eso, las cosas solo fueron a peor. Los peluches aparecían en otros lados, se escuchaban pasos y cosas así. Todo fue incrementando más o menos. También se empezaron a dañar muchas cosas como vasos, platos e incluso el fregadero. Era muy extraño, pero tampoco lo relacionamos a eso. Simplemente lo veíamos como coincidencias muy grandes, nada más. Hasta que un día dejaron de ser coincidencias. Fue durante un anochecer. La chica que era mi novia y yo habíamos pasado toda la tarde en mi casa. Así que yo ya me disponía a llevarla a la de ella. Pero antes de eso, debía dejar arroz hecho para que cuando mi mamá llegara, ella se encargara del resto. Nosotros nos dirigimos a la cocina. Y para llegar a la cocina, había que cruzar un pequeño pasillo en el que había una ventana que daba vista a la habitación principal, donde dormía mi mamá. Nosotros llegamos a la cocina e hice todo el proceso típico para hacer arroz. No les diré cómo lo hago, porque yo sinceramente no cocino con medidas. Yo soy más de improvisar. Pero por si quieren saber, les diré lo básico. Esto es clases de cocina con el chef Eos. Primero toman la olla, luego la llenan de agua hasta un punto, luego buscan sal y le echan sal. Después van por el aceite y le echan un chorrito de aceite. Luego van por el arroz, el cual debe de estar debidamente lavado en un colador. Cuando el arroz ya está limpio, lo echan a la olla, lo revuelven y ya, se finí. En fin, con el arroz ya hecho, pues ya era libre de irme a dejar a mi novia. Así que nos dispusimos a salir de la cocina, haciendo el recorrido que mencioné antes. Como nosotros íbamos hablando y riendo, me tomó demasiado por sorpresa el grito ensordecedor que soltó mi novia apenas llegamos a la ventana. Yo no entendía qué pasaba hasta que miré un rostro muy horrible, lleno de arrugas y con unos ojos penetrantes nos estaba observando en ese preciso momento. Mi cara se puso pálida y la piel me empezó a pedir maíz. O sea, se puso de gallina. Era un ser extraño, de un color que inmediatamente me hizo pensar que era peligroso. Y no era el color. Pero creo que ustedes ya saben cuál es, porque son unos racistas de mierda. Sé que están pensando que era color negro. Y bueno, sí era color negro. ¿Pero por qué pensaron en ese color? Me decepcionan. Pero bueno, volviendo al señor oscuro de la ventana. Yo obviamente al verlo ni me inmuté. Es más, ni miedo me dio. Había puesto pañuela para confundirlo y que pensara que yo también era un fantasma. Es que ustedes no conocen mis tácticas de combate interdimensional. Aunque bueno, luego sí me entró la zozobra, porque yo no sabía si en realidad era una especie de ente maligno o si alguien se nos había metido a la casa. Y en estos casos era mucho peor que fuera una persona real. Pero para mi buena o mala suerte, sí resultó ser un ente, o más bien un alma en pena. Nosotros luego de ver a nuestro nuevo huésped del inframundo salimos corriendo y cuando nos calmamos un poco, empezamos a hablar sobre lo que habíamos visto. Era algo chocante, supongo que ya habíamos tenido avistamientos de cosas similares, pero nunca tan reales. Así que fue una experiencia algo traumática, aunque saben que fue más traumante recordar que tenía que volver solo a esa casa. Ya era muy de noche y estaba oscuro, no podía tener más mala suerte. Pero bien, yo era un hombrecito y no podía echarme a morir por esas cosas. Así que cuando dejé a mi novia sana y salva en su casa, yo me dirigí a la mía, emprendí mi camino y creo que recé alrededor de 50 Padre Nuestros y 20 Ave Marías si me iba a encontrar con ese demonio. No quería hacerle la pelea sencilla. Con cada metro que avanzaba oraba más y más rápido. No había tiempo que perder y cuando menos lo esperé, llegué y ahí estaba esperándome en la puerta el verdadero demonio, mirándome fijamente a los ojos mientras sostenía su bolso y una vena brotaba en su frente. Ahí delante mío estaba mi mamá, que llevaba esperándome media hora porque yo tenía sus llaves. Y para acabar el video quiero enviar un saludo y agradecimiento a Eduardo Ospina por hacerse miembro del canal. Recuerden que pueden unirse dándole en la ventana que dice literalmente unirse. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que los quiero mucho. Un beso en la nalga izquierda y adiós.